Les doy la bienvenida, hermanos, y también les doy las gracias por estar una vez más en esta instancia de lectura bíblica. Vamos a continuar con nuestra lectura del Evangelio de Juan y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, que fue en el capítulo 10. Vamos a leer desde el capítulo 11 al 15. Y si tiene su Biblia ahí, vaya de una vez al capítulo 11 para que continuemos leyendo. La semana pasada la lectura fue un poco intensa porque hubo mucho conflicto entre Jesús y los fariseos y los líderes religiosos y la gente que no creía, y Jesús sanando gente en sábado, y fue un caos. Esperemos que esta semana sea un poco más fácil de leer. Vamos a leer desde el capítulo 11 al 15. Nada más para que sepan, el Evangelio de Juan tiene una sección muy larga y muy importante que parte en el capítulo 13. Del capítulo 13 al 17 nos relata la noche final de Jesús. Todos esos capítulos nos relatan la noche final de Jesús, cuando Él está con sus discípulos en el aposento alto, celebrando la Pascua judía. Y esto es lo que nosotros conocemos como la última cena, este evento, esta escena. Entonces, vamos a poner mucha atención porque estamos básicamente relatando las últimas semanas de Jesús, y Juan le dedica mucho tiempo a relatar esta última semana de Jesús porque es clave para la revelación de su identidad como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Redentor de nuestros pecados. Entonces, vamos a comenzar leyendo el capítulo 11, que contiene la resurrección de Lázaro. Y este evento es muy importante. Así que antes de empezar a leer, oremos. Y como le digo, gracias por estar acá, hermanos, porque nosotros leemos la Biblia porque es nuestra necesidad, es nuestro alimento diario. Y a veces no lo hacemos durante la semana, a veces es difícil, a veces estamos agobiados, cansados, estresados. Y lo último que pensamos, la verdad, es en leer la Biblia. Pero qué rico tener una instancia en la que podemos reunirnos, aunque sea a la distancia, y leer juntos la Escritura. Para mí es una bendición. Así que démosle. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Yo sé que tú estás y habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Señor, en humildad yo me arrepiento de mis pecados y reconozco, Señor, que mi maldad va delante de mí. Pero, Señor, cuando, como decía Spurgeon, creo que lo decía, o Lutero lo decía, cuando Satanás me recuerda lo pecador que soy, en realidad lo que hace me está animando, porque Jesucristo murió por pecadores, por gente como yo. Gracias, Padre, porque tu palabra nos limpia, nos conforta, nos confronta y nos levanta. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos. Dice así, Juan capítulo 11. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta y María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, le dijeron sus discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto.
Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió María, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un hedor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando. ¿No se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo, usted y yo. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos.
Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Capítulo 12. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús, obviamente. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad, y una gran multitud de visitantes que había venido para la Pascua tomaron ramas de palmeras y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, y así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene, montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso, tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo contó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: ya ha llegado el tiempo para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nueva vida. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quisiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo.
cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La multitud respondió: según entendemos de la Escritura, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puede decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Jesús contestó: mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo estas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandamientos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Capítulo 13. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad,
Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice: el que come de mi copa se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros, sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaba a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo, y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado a ustedes. Deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí?, le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Capítulo 14. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos satisfechos. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre.
Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no el Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son las mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije: me voy, pero volveré a ustedes. Si de verdad me amaran, se alegrarían de que yo voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortas de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento:
Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte de este mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odie a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no sería culpable. No serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Amén. Hermanos, qué maravillosa lectura. Yo me emocioné incluso leyendo el capítulo 14, el final del 13. Y algunas cosas nada más que me gustaría mencionar. Jesús habla mucho en el capítulo 15, es el tema central, de permanecer en Él, de dar fruto. ¿Por qué leemos la Escritura todas las semanas, hermanos? Porque la forma de permanecer en Cristo es permaneciendo en sus palabras. ¿Y cómo vamos a permanecer en las palabras de Cristo si no las conocemos? Es una suma muy fácil, es una ecuación muy sencilla. Para permanecer en Cristo y dar fruto de hijo de Dios, debemos permanecer en sus enseñanzas, en su palabra. ¿Okay? No es posible permanecer en Cristo si no permanecemos acá, en este libro maravilloso. Hermanos, es tan simple como eso. Y toda rama que no da fruto en Cristo es cortada, es echada al fuego. Esto es un asunto serio. ¿Cuánto tiempo lleva usted congregándose con nosotros, viniendo a las lecturas bíblicas? ¿Cuánto fruto ha dado usted? ¿Okay? Si usted lleva 1 año, 2 años, usted ya no es un niño espiritual. El Señor quiere que usted produzca frutos, frutos que sean duraderos, frutos que el mundo pueda disfrutar, frutos que puedan demostrar que usted es verdaderamente un discípulo de Cristo. ¿Y cuál es el más grande de todos esos frutos? El Señor lo dice, que nos amamos unos a otros, que nos amemos como el Señor nos ha amado a nosotros, que nosotros nos amemos unos a otros, que seamos de bendición los unos para los otros, que no seamos tropiezo para aquel que quiere caminar en rectitud, que levantemos al caído, que corrijamos al que está en pecado, que confrontemos a aquel que está haciendo mal. Eso es muestra de amor, hermano. Que ayudemos a aquellos que necesitan de nosotros. Eso es un fruto que habla por sí mismo. No necesitamos andar diciendo yo voy a tal iglesia, a tal iglesia. Cuando amamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, estamos demostrando que realmente Jesucristo vive en nosotros y que estamos morando en Él y que somos sus discípulos. Así que estas fueron las palabras de Cristo la noche que fue entregado, la noche antes de morir. Y piense esto, hermano, cuán importante es esto. Si usted supiera que esta noche usted va a morir, ¿qué haría?
¿Okay? Usted probablemente haría lo que es más importante para usted, ¿cierto? Usted iría donde sus hijos, les diría cosas que son importantes para usted, les haría saber cuánto los ama, qué es lo que usted espera de ellos. Bueno, usted dedicaría ese tiempo a decir aquello que está en su corazón, lo más importante, porque sabe que usted va a morir. ¿Ok? Esto es lo que el Señor está diciendo. Esto es lo que está en lo profundo del corazón de Cristo. Y es lo más importante. El Señor sabe que Él va a ser sacrificado el día siguiente. Por lo tanto, Él se preocupa de que sus discípulos sepan qué es lo más importante. Permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra y ámense. Estudien mi palabra, lean mi palabra, conozcan mi palabra y ámense. ¿Cómo se debe ver una iglesia cristiana? De esta forma, la iglesia de Cristo permanece en la palabra de Dios y se ama. Y eso es todo. Hermanos, no tenemos que tener grandes proyectos, no tenemos que tener grandes edificios. Lo único que tenemos que hacer como iglesia es permanecer en su palabra y amarnos unos a otros. Si tan solo entendiéramos eso, si tan solo pudiéramos meternos eso en el corazón, hermanos, no necesitaríamos grandes proyectos, no necesitaríamos sillas cómodas, no necesitaríamos nada, hermanos. Seríamos una iglesia que da fruto y que refleja a Cristo. Y le aseguro que todo Pavas, que todo nuestro entorno y nuestra comunidad serían transformadas para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a permanecer en su palabra y a amarnos. Amén. Oremos para cerrar. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo. Bendícenos. Permite que tu palabra cale un agujero profundo en nuestro corazón que sea llenado por ti. Moldéanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.